amigos, ¿qué tal? En las redes sociales ha corrido hoy el caso de una ocupación que se ha dado lugar en el barrio madrileño de Lavapiés. Una anciana de 87 años, son muchos años. Pues una mujer anciana de esta edad, repito, 87 años, son muchos años, pues había salido unos días de su domicilio para ir a otro país, creo que fue en Estados Unidos o en Canadá, no lo sé muy bien, para visitar a unos familiares o para hacerse una operación de cataratas de los ojos, o no sé muy bien lo que hizo. Pero el caso es que cuando regresó se encontró con su domicilio, con su vivienda, usurpada por unos ocupas. Y estos ocupas, aunque no se especifica mucho la nacionalidad, se ha sabido a través de las redes sociales que son unas personas de origen rumano. Me parece que son el hombre, la mujer y uno o dos hijos rumanos. Si trabajan o no trabajan, no lo sé. Y el caso ha llegado hasta Dani Esteve, el de Desocupa, y se ha comprometido a hacerle la faena, no sé si de manera gratuita, porque, como dice Dani Esteves, los abuelos no se tocan, porque no vamos a olvidar que España es el país de la delincuencia. Se te meten en la propiedad privada, se te meten en tu vivienda, unos ocupas, y ya no hay manera de desalojarlos, porque las leyes aquí en España favorecen a los delincuentes. Fijaos lo del otro día, el caso del otro abuelo, una persona vulnerable, una persona indefensa, una persona que se llama Pepe Lomas, un librero retirado de Ciudad Real, que entraron a asaltar su vivienda y pues tuvo que defenderse disparando como una escopeta, y pues la han condenado a él a prisión solo por estar en legítima defensa. Aquí en el caso este que estábamos hablando de barrio de Lavapiés, de esta mujer anciana de 87 años, pues Daniel Esteves se ha hecho cargo del caso y parece que ha conseguido que pues estos ocupas se marcharan. Ha conseguido desalojarlos, pero han dejado la vivienda en muy malas condiciones, como un desorden total, con destrozos, con cosas que faltan, con cosas robadas. Fijaos, es una cosa extraña, porque los ocupas eran rumanos, y se puede decir que vulnerables porque tenían un hijo, una pareja joven más o menos. Y en Rumania la ley contra los ocupas en Rumania es muy dura. En el resto de Europa también las leyes son bastante duras, porque en plazo máximo de 48 horas, a veces 24 horas o a veces ni siquiera un par de horas. Yo creo que en Rumania el propio propietario, aunque hubiera un ocupa dentro de su propiedad, podía entrar sin que se considerase allanamiento de morada ni violación de domicilio, porque al fin y al cabo aquello es su propiedad. Ahí en Rumania, un ciudadano de Rumania que se encontrara con su vivienda ocupada por una persona extraña podía entrar allí, avisar a las fuerzas de orden público, a la policía, y tan pronto como llegara la policía, estos ocupas tendrían que marchar. Quiere decir que ni siquiera duraría ni media hora. Y aquí en España, pues no hay manera de desalojarlos. Tienes que presentar una demanda judicial que puede tardar 2 o 3 años. Y si la justicia española corrompida entiende que lo están ocupando una familia vulnerable, pues la desocupación se puede alargar 7 o 8 años, un tiempo muy largo. Pero yo me pregunto, ¿y los propietarios no pueden ser personas vulnerables? Porque ya me vais a decir, una persona anciana de 87 años, ¿a dónde va a vivir? ¿Qué va a hacer? Se le han ocupado su propia vivienda. Se han apropiado de su propia vivienda. Y lo peor aquí es que aquí en España el propio propietario de la vivienda
sigue siendo responsable del pago, por ejemplo, de la electricidad, del agua, de las basuras, de los impuestos, de pagar comunidad si es un piso, y el cara dura del ocupa pues se aprovecha de esto y se aprovecha de estas leyes corruptas. Fijaos, los ocupas lo tienen muy fácil y cada vez lo tienen mucho más fácil, porque ha salido una ley de vivienda, una ley que hace referencia a la ocupación, en la que para desalojar a un ocupa, pues aún te exigen, a los propietarios le exigen aún muchos más papeleos. Pero ahora imaginaos que os ocuparan la vivienda y todos los papeles que tenéis para demostrar que esta es vuestra propia vivienda, las escrituras, las facturas del IVA, todo lo que sirviera para demostrar que esta vivienda es vuestra, estuviera dentro de vuestra propia vivienda y que no podéis entrar porque ahí dentro está el ocupa y ni que el ocupa nos dejaría entrar. Además, la ley ampararía al ocupa porque ya lo entendería como domicilio del ocupa, aunque no sea su propiedad. ¿Os lo imagináis? Pues ya os podéis hacer la idea de lo corrompida que es la ley aquí en España en cuanto se hace al tema de los ocupas y también de demás casos. ¿Qué es lo que hace? Pues que España sea paraíso de la delincuencia. Se favorece a los delincuentes, a los malhechores, a los sinvergüenzas. Y esta última ley que te lo pone tan fácil a los ocupas, y esto solo ocurre en España, de toda Europa, esto solo ocurre en España, aunque en algunos países también tienen dificultades de desalojar a los ocupas, por ejemplo, creo que en Italia, en el Reino Unido, pero en demás países de Europa, en Alemania, en Austria, en Portugal, en Francia, en Holanda, en fin, en el resto de los países de Europa, antes de 48 horas los ocupas son desalojados y además tienen penas de prisión, fuertes multas y con la obligación de indemnizar a los propietarios por todos los daños causados, tanto los daños materiales como los prejuicios, cosa que aquí en España no se da. Porque aunque la Constitución reconoce el derecho a la propiedad y la propiedad se puede recuperar, los destrozos, los pagos de la luz y el agua, de los impuestos, etcétera, etcétera, todos estos gastos, todos estos problemas creados que tienen un elevado gasto económico, si el ocupa, el usurpador de la vivienda, el ocupa, pues es vulnerable o se declara insolvente, pues se va de rositas y el propietario queda pues damnificado, perjudicado. ¿Quién le compensa con esto? Aquí en España no hay justicia y se favorece a los delincuentes y ahora se les ha puesto más fácil que nunca a los ocupas gracias a esta reforma de la ley que hizo los mismos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, es decir, el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, los comunistas de Podemos de Sumar y los separatistas, pues estos han facilitado esta ley porque tampoco no hacía mucho que el Partido Popular quería sacar adelante una ley antiocupas en la cual en menos de, no sé, no me acuerdo ahora, de 24 o 48 horas, los ocupas ya fueran desalojados. Pero también, claro, también con según qué condiciones de vulnerabilidad. Por tanto, si se está hablando de vulnerabilidad, se está facilitando a los ocupas. El único partido que creo que está en contra de los ocupas es Vox, que dice que a los ocupas hay que darles una patada por el culo y que salgan rápidamente de la vivienda. Además, si son extranjeros, pues devolverlos a su país. Como el billete del avionito, devolverlos a su país y no regresen nunca más aquí en España. Pero así es como lo tenemos aquí en España. Pensad que en la época de Franco se protegía mucho a la propiedad y a la familia. Un propietario tiene una familia. Si ocupabas su vivienda o la allanabas o violabas su domicilio, esto era muy penado. Te podía costar la prisión y fuertes multas. Así era la época de Franco. Y considerando que la ocupación pues prácticamente como un robo, pensad que no hace muchos años, antes del periodo constitucional aquí en España, existía pues la pena de la horca. Pero claro, por usurpar una vivienda o por ocuparla,
no es necesariamente la pena de la horca, porque la pena de la horca era de las peores penas que se hacían por asesinato, por traición al Estado, por quebrantar la seguridad del propio Estado y por una serie de delitos muy graves. Existía la pena de la horca. Pero bueno, en el caso de los ocupas, sí existía, por ejemplo, la condena a trabajos forzados. Tener que trabajar, a construir carreteras, a construir puentes, a construir edificios, a trabajar en el campo, a trabajar en fábricas, en tipos de trabajo de los más penosos, sin nada a cambio. Una manera, pues, de pagar la pena y el Estado sacar un provecho económico y una utilidad, pues, de los reos, de los presos que por los delitos cometidos pues tenía que cumplir este tipo de penas. Y ahora no, ahora los delincuentes están aprovechando las leyes españolas y luego con la excusa de que son vulnerables, incluso están mucho más protegidos por estas leyes y por el gobierno. Y tenéis que poner mucha atención con qué partidos políticos favorecen la ocupación. Porque fijaos una cosa, hay muchos países que si no entras como un contrato de trabajo o no vienes con el suficiente dinero para mantenerte, que esto de mantenerte no solo significa poder alimentarte, sino también, pues, si estás en un alojamiento, puedas pagar un alquiler o que te puedas comprar una propiedad, una vivienda para vivir. Si no vienes con esto, no puedes entrar en el país. Esto ocurre en muchos países, pero fijaos ahora aquí en España. Pedro Sánchez va a regularizar, va a dar papeles a más de 500.000 de inmigrantes ilegales que no tienen ni trabajo ni propiedad. ¿Y qué va a ocurrir? Pues son 500.000 más de potenciales delincuentes que pueden ocupar viviendas, que se pueden adueñar de la vivienda ajena. Y luego con la excusa de que son vulnerables, que tienen hijos, o que están con sus padres, o que no tienen trabajo, o que no tienen dinero, pues la ley les va a seguir protegiendo y van a estar aprovechándose de la vivienda de un particular por muchos años sin ninguna manera que el propio particular pueda entrar. Y además obligando a un particular a hacerse cargo de todos los gastos de la vivienda. Imaginaos, por ejemplo, que se ha ocupado una vivienda que tiene hipoteca y el propietario tiene que ir pagando hipoteca. Pues la tendrá que seguir pagando. Tendrá que pagar la luz, el agua, los impuestos municipales, el IBI, los gastos de basura, los gastos de comunidad. La reforma que se tenga que hacer si es pues una comunidad, o sea, todo un bloque de pisos, porque lo ha aprobado la mayoría de todos los habitantes del piso, pues de esto se tendrá que hacer cargo el propietario, o sea, se le estará robando, se le estará cometiendo injusticia. Además, la ley va a proteger a estos delincuentes con aquello de vulnerable. Cuando en otros países, si eres vulnerable, ni siquiera te van a dar permiso de residencia, ni te van a dejar entrar, porque en otros países, para entrar en otros países y poder residir o quedarte un tiempo, pues tienes que demostrar que tienes un trabajo, tienes que demostrar que te puedes mantener, tienes que demostrar que tienes dinero para pagarte un alquiler o para comprarte una vivienda. Y sin embargo, aquí en España, 500.000 de inmigrantes ilegales, vulnerables todos, que se van a multiplicar por 3, 4, 5. Porque estos 500.000 de inmigrantes ilegales, una vez consigan los papeles y la nacionalidad española, se van a traer a toda su familia, como aquello de reagrupamiento familiar. Se van a traer a sus esposas. Son musulmanes, pueden tener más de una esposa. Se van a llevar su numerosa prole. Suelen tener muchos hijos. Y hasta sus padres también. Y toda esta gente no son vulnerables, sí son vulnerables. Y la gente del país y los españoles, los propietarios de la vivienda, a los que les ha costado muchos sudores, muchos trabajos, muchos ahorros, poder comprarse una vivienda o hacerse como una hipoteca para ir pagándolo. Estos no son vulnerables. Esto es que la ley española, el gobierno los jode, porque las leyes las tienen que aplicar los jueces, pero estas leyes han sido hechas por los partidos estos, por ejemplo, que acababa de mencionar, el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, los comunistas de Sumar o Podemos, y los separatistas, que estos han
han votado esta ley, esta reforma, la cual le pone aún mucho más difícil a los propietarios poder recuperar sus viviendas, y muchos que ni siquiera podrán iniciar pues acciones legales en los tribunales porque ni tienen dinero para pagar abogado, y tampoco ni siquiera pueden aguantar tantos años con este procedimiento judicial, con todas las angustias que supone, con los miedos que se tienen que soportar, con esta injusticia total de lo que representa. Y esto, por desgracia, es lo que tenemos aquí en España. Y desde luego, esto de empresas como Desokupa, que sí que ganan dinero pues dedicándose a la desocupación, porque esto no lo hacen los poderes públicos, que es los que lo debieran de hacerlo, como unas leyes justas que, igual que antes, garantizaran la propiedad privada, porque la vivienda, el domicilio, es algo sagrado del particular, del ciudadano. Esto no se puede tocar, no se puede robar, no se puede ocupar o apropiarse. Esto no se puede hacer. Esto debería de ser sagrado, y esto lo era antes. Lo que pasa ahora es que con las leyes recientes, ahora pues estos políticos hacen acorde pues con lo que les resulte más rentable electoralmente, porque los delincuentes, los malhechores, son una inmensa mayoría en este país, y nuevamente suelen votar a los partidos que los favorecen, como este tipo de leyes, por ejemplo, de usurpadores, o a partidos que les dan subvenciones para poder vivir sin trabajar, vivir de cuentos. Esto es lo que hay en España. Esto se debería de terminar. Volver a las leyes que garantizaran la propiedad privada, la protección a la propiedad privada y a la familia. Porque los propietarios también tienen familias. Y ya me diréis vosotros, una mujer de 87 años, vulnerable por la edad, ¿qué pasa? Como esta mujer, si le ocupan su vivienda, si se la apropian, si se la roban, con la complicidad del gobierno y de los partidos que aprobaron estas leyes que favorecen pues a los delincuentes, y que los tribunales pues tengan que pues acogerse a estas leyes que los obligan a pues favorecer a los propios ocupas, usurpadores. Porque aquí en España pues tenemos unas leyes muy malas que perjudican pues a todos los ciudadanos. No tendría que haber pues empresas como Ocupas, no tenía que hacer falta este tipo de servicios, o empresas como Seguritas, de ponerte alarma, de que no sé qué historias dan te ocupas, que esto a la hora de la verdad no suele ser así, porque Seguritas puede tener muchos fallos, puede llegar tarde, puede no funcionar, pero esto sí, no se escapan de cobrarte, y cuando quieres darte de baja lo tienes muy complicado. Pues precisamente para empresas como Seguritas se están forrando, se están ganando inmensas cantidades de dinero gracias a que aquí en España hay tantos ocupas, hay tantos delincuentes que los protege la ley. Y cada vez son más y más. Y la gente, el resto de los ciudadanos, tiene mucho miedo de que se apropien de sus propiedades, y por esto pues pagan unas cuotas mensuales a Seguritas que cuestan un ojo de la cara, porque es muchísimo dinero lo que se están pagando. Y esto no tendría que ser así. Tendría que ser, fijaos una cosa, os he mencionado que estos ocupas de esta vivienda de lavapiés de una anciana de 87 años son de origen rumano, y en Rumania en menos de media hora ya estarías afuera, solo con que se presentara la policía, y además irías a la prisión y tendrías que pagar una fuerte multa. Esto ocurriría en Rumania, país de origen de estos ocupas. Y esto que en la televisión ha salido el tío este ocupa, este de origen rumano, que dijo que se conocía la ley y que sabe que no lo pueden echar. Pues fijaos que si fuera un musulmán, en los países musulmanes, en muchos casos las leyes islámicas se basan en la Sharia. En la Sharia, los delitos de robo, por ejemplo, de apropiación indebida, porque incluso en los países musulmanes donde la Sharia está muy implementada en sus leyes, pues el domicilio, la vivienda particular es algo sagrado, algo que también es inviolable.
que no se puede apropiar nadie, que nadie puede entrar en el domicilio del propietario de la vivienda, según estas leyes islámicas. Y las penas pueden ser la horca o cortarte las manos. A todo el que roba, la Sharia las puede condenar a cortar las manos, aparte de duras penas de prisión y pago de fuertes multas. Imaginaos. Pero aquí en España hacen unas leyes que son un efecto llamada para todos los delincuentes. Aquí en España, a calor de la burbuja inmobiliaria de por ahí 2000 y pico, a principios de este siglo, pues se construyeron más viviendas que Italia, Alemania, Francia e Inglaterra juntos. Se construyeron muchas viviendas, luego estalló la burbuja inmobiliaria y dejó a mucha gente a la ruina. Dejó millones de viviendas vacías, millones de viviendas sin terminar. En España tenemos muchísimas viviendas vacías. Y hay también muchos propietarios, porque la vivienda es una inversión de muchos propietarios, aunque sea segunda residencia o una inversión que son para sus hijos, para sus familiares. Esto existe en España. Por tanto, habiendo tantas viviendas en propiedad y tantas viviendas vacías, los propietarios las podían poner en alquiler, pero no las ponen en alquiler. ¿Por qué? Por el problema de estas malas leyes que favorecen a los delincuentes, que favorecen a los ocupas, que favorecen a los inquilinos que no pagan y que al final los propietarios tienen que hacerse cargo de todos los gastos, porque siguen siendo responsables del pago de la electricidad, el agua, los impuestos, internet, comunidad, etcétera, etcétera. Siguen siendo los responsables. Entonces se los están pagando a los delincuentes que están ocupando su propiedad. Por tanto, como los propietarios tienen este miedo, pues no alquilan. Y las que quedan por alquilar, como son cada vez más escasas, pues van subiendo mucho los precios, se dispara mucho. Luego, esto es muy complicado de explicar, se me haría muy largo y no voy a seguir en esto, pero quiero decir que la vivienda tiene solución en España. Los precios de los alquileres pueden bajar mucho. La construcción de las viviendas que pueden hacer falta, se pueden hacer, pero tienen que haber el marco legal adecuado, tienen que haber las garantías jurídicas, se tienen que eliminar muchas normativas, muchas reglamentaciones, que son muchas trabas burocráticas y muchas exigencias en la construcción de vivienda, porque si fuera así, incluso podría llegar a valer menos de la mitad de lo que normalmente suelen costar. Y de esta manera sería más accesible a la gente. Y además, pues dinamizaría la economía, porque cuando se construye la economía, pues, se beneficia, y esto es bueno. Pero bueno, amigos, así es como están las cosas. Tenemos malos gobiernos, tenemos partidos políticos que favorecen a la delincuencia, que favorecen la ocupación. Y esto a la hora de votar tenéis que tenerlo presente. Si no queréis, pues este tipo de leyes, este tipo de delincuencia, que se protege a estos vulnerables que vienen a este país sin nada. Ya se les pone la etiqueta de vulnerable, obviando que en España también hay mucha gente que es vulnerable y en fin que no hay justicia, porque cada uno tiene lo que tiene y lo que se merece, y no tiene por qué al que tiene, al que se lo ha ganado trabajando con mucho esfuerzo, tener que quitárselo. Esto no es justicia, hay mucha injusticia. Recordar que Pedro Sánchez, Pere Aragonés, incluso el Partido Popular, porque ya está hablando de esto de la vulnerabilidad, como el tema de los desalojos. Todos estos son favorables a los ocupas. No van a cambiar nada, no quieren cambiar. Mientras que en el resto de Europa, muchos países, en menos de 24 horas, los ocupas pues tienen que salir desalojados, además en muchos casos con penas de prisión, y están obligados a pagar multas. Tenedlo presente esto, porque cuando vais a votar parece que no os acordáis de esto. Y pensad también que aquí en España el único partido que está en contra de la ocupación, está en contra de todo tipo de delincuencia, es Vox. Y como la inmensa mayoría de la delincuencia lo provocan los inmigrantes, pues incluso con
billete de regreso a sus países de origen, dejar España limpia de delincuentes, de que no nos tenemos que hacer cargo para nada, los españoles. Y tenemos derecho a vivir tranquilos, con confianza, con garantías jurídicas, teniendo la absoluta seguridad de que el domicilio va a ser inviolable, que no se puede allanar la propiedad, que nadie puede ocupar tu propiedad. Tendría que haber garantías absolutas de esto. Y da igual otras personas que no tengan vivienda, que sean vulnerables en estas historias. Cada uno tiene que buscarse la vida. Cada uno tiene que solucionar pues, sus propios problemas. Pensar en la época de Franco, que tanto se protegía a la propiedad privada y a la familia. En la época de Franco se construyeron millones de viviendas para las clases más modestas, para los trabajadores más modestos. Y se hizo. Franco se preocupaba mucho por los trabajadores y por los españoles menos favorecidos. Les facilitó vivienda. Porque un pueblo, un país, cuando se tiene vivienda y eres propietario, pues es un país que te sientes más en sus raíces, más arraigado. Y te sientes mejor. Eso también. Pero en la actualidad, ¿cuántos políticos se han preocupado de políticas de viviendas accesibles para las clases más modestas, para las clases socialmente más bajas? ¿Cuántos políticos? ¿Qué partidos políticos? Nadie ha hecho como hacía Franco. Y si Franco hacía, pues habrá que estudiar el caso del franquismo, de las millones de viviendas sociales que se construyeron para las clases más bajas, las clases más necesitadas. Cosas que en la actualidad sería muy complicado hacer porque las cosas han cambiado mucho en el sentido de que ponen impuestos sobre la vivienda, normativas sobre la vivienda, todo tipo de trabas burocráticas sobre la vivienda, todo tipo de tasas sobre la vivienda y todo esto, todas estas exigencias, hasta incluso por ejemplo te hacen asegurar pues la construcción. Ahora con lo de la Agenda 2030, no sé qué, de la eficiencia energética, también otras imposiciones más. Todo esto hace que el personal de vivienda se dispare de una manera brutal, cuando podría costar mucho menos de la mitad, incluso la cuarta parte de lo que es el precio normal en la actual época. Esto es posible, solo que hay que observarlo, hay que estudiarlo y hacer que sea posible. Pero bueno, por desgracia en España seguimos siendo como estamos, el paraíso de la delincuencia. De lo que los ocupas se aprovechan. Y es una gran vergüenza que una anciana de 87 años le hayan ocupado su vivienda y ella se quede en la calle. O que otro anciano de más de 80 años pues se tuvo que defender de un maleante que estaba entrando en su casa con malas intenciones, porque venía con una motosierra. Quien va con una motosierra es como quien va con un arma, pues ya se convierte en un sujeto muy peligroso. Y el propietario de la vivienda, una persona ya muy mayor, de 80 años, pues tuvo que coger su escopeta y dispararle. Y ahora, por esto, por este delito, por lo que cometió este inmigrante que violentó su vivienda, pues el anciano que disparó, pues tiene que ser condenado a la cárcel. Cuando esto no debería de ser así. Pero por desgracia, de momento, España, y así os lo comento, pues, para que tengamos para reflexionar. Bueno amigos, adiós y hasta el próximo vídeo.